Ok, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Hoy vamos a trabajar el curso de Matemática 1 para primero y segundo ciclo. Vamos a leer una pequeña reflexión, ¿verdad? Para dar inicio. Se suele decir que las matemáticas son muy difíciles, pero en realidad lo más difícil es comprender nuestras propias capacidades y lo que podemos lograr al cultivarlas y creer en nosotros y nosotras mismas, ¿verdad? Ok, perfecto. Acá tendríamos lo que sería el esquema del curso. Ya hoy solo nos queda el último capítulo, ¿verdad? Entonces, primero que todo es importante felicitarles por todo el trabajo que han hecho hasta la fecha, por todo el esfuerzo, ¿verdad? Y compromiso que han puesto hasta el momento. Es de valorar que llegar hasta este momento del cuatrimestre en un curso como matemática ya es de reconocimiento, ¿verdad? Algunos vamos a obtener notas excelentes, otros notas tal vez que queríamos una nota mejor, etcétera, pero si aprobamos el curso o simple y sencillamente si adquirimos conocimiento, aprendimos, ya ganamos, ¿verdad? Entonces, les reitero la felicitación, ¿verdad? Por estar hasta acá y el hecho también de que estén conectadas hoy en la clase significa que se han esforzado a lo largo de todo el cuatrimestre. Entonces, le reitero la felicitación. Vamos a ver el capítulo número 5, que sería Relaciones y Álgebra, ¿verdad? Cuando escuchamos este título, nos asustamos y decimos, uy, relaciones, y cuando escuchamos la palabra álgebra, ¿verdad? De una vez se nos paran los pelos, ¿verdad? Pero no tenemos que preocuparnos. Como les estaba mencionando al inicio, más bien este va a ser un capítulo más sencillo, porque ya nosotros hemos adquirido conocimiento a lo largo de todo el cuatrimestre, entonces implementarlo, ¿verdad? Llevarlo a la ejecución a partir de este último capítulo va a ser mucho más sencillo, va a ver que todo va a ser más fácil de llevar. Vamos a empezar con la primera parte. Lo primero que vamos a ver son las sucesiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las sucesiones? Dicen, corresponden a una serie de números o figuras que pueden seguir patrones interesantes en un ordenamiento. Ejemplos de sucesiones numéricas. Entonces, veamos unos ejemplos de sucesiones numéricas. Tenemos este primer ejemplo de acá que nos dice 1, 4, 7, 10, 13, 16 y 19. Esto es una sucesión. Ahora, si yo les pregunto, directamente cualquiera me puede abrir el micrófono y me contesta, ¿cuál es la particularidad que tiene esta sucesión que les acabo de mencionar? ¿Va? De 3 en 3. Como nos acaba de indicar la compañera, así es, ¿verdad? La particularidad que tiene esta sucesión es que va a ir de 3 en 3, como lo podemos ver acá. Esta sucesión que tenemos acá va a ir de 3 en 3. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos 1 más 3 es igual a 4. 4 más 3 es igual a 7. 7 más 3 es igual a 10 y así sucesivamente. Esta sucesión puede ser infinita, ¿verdad? Sumándole 3. Es la particularidad que la va a distinguir. Luego, ahora les pregunto sobre la siguiente sucesión que tenemos acá, ¿verdad? Que dice 38, 33, 28, 23, 18, 13 y 8. Cualquiera me puede responder, ¿cuál es la particularidad que tiene esta sucesión que acabamos de ver? Correcto, muy bien, va hacia abajo. Y además de eso, ¿qué es lo que va pasando entre este número y este número? ¿Qué fue lo que pasó acá? Correcto, muy bien. Entre cada sucesión, ¿verdad? Entre cada consecutivo hay una resta, como dijo la primera compañera, va restando, y como dijo la segunda compañera, va restando 5. Entonces podemos ver que acá tenemos 38, si a nosotros a 38 le quitamos 5, tendríamos 33. Luego tenemos 28, si nosotros a 33 le quitamos 5, ¿verdad? Si a 33 le quitamos 3, nos queda 30. Si le quitamos 2, nos queda 28. 2 más 3 es igual a 5, ¿verdad? Entonces significa que igual le quitamos 5 y así sucesivamente. Acá lo que sucedió fue una resta de la cantidad de 5 o vamos hacia atrás de 5 en 5. También, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas es correcta de verlo. Ahora, si yo les dijese acá, ya no es menos 5, ¿verdad? ¿Verdad? Ya, no, ya esto no lo vamos a tomar en cuenta. Esto lo voy, digamos que a tachar aquí, ya esto no lo vamos a tomar en cuenta. Ahora, les pregunto, cualquiera me puede responder, nada más abre el micrófono. Yo les dijera, en esta sucesión específica, ¿verdad? Acá, si en vez de quitarle 5, acá yo le pusiese
que esta sucesión va más 10, ¿verdad? Luego, esta sucesión de acá iría más 5. ¿Cuál sería el resultado que yo obtuviese, ¿verdad? No tomemos en cuenta ya estos datos no nos corresponden. Esta sucesión empezó en 38. Ahora, su siguiente sucesión, ¿cuál sería? Ahora vamos a aplicar, ¿verdad? Que va primero más 10, luego más 5. ¿Cuál sería su siguiente sucesión? Tal y como nos acaba de indicar la compañera, si nosotros tenemos acá, ¿verdad? Tenemos 7 y ahora el patrón de sucesión es más 10 y luego es más 5. Entonces, el número que sigue sería el número 48, ¿verdad? Y luego, como el siguiente patrón que nos está indicando esta sucesión es más 5, entonces a 48 automáticamente le sumaríamos 5, ¿verdad? Que nos daría 53, ¿verdad? Que nos daría 53. Y si luego nos solicitan el siguiente, nuevamente volvemos a sumar 10, porque ese es el patrón que nosotros estamos siguiendo, ¿verdad? Entonces, en este caso ya sería 63 y así, ¿verdad? Y de igual manera, digamos, si nosotros ahora, en vez de solicitar, vamos a borrar acá, ahora digamos en este de acá, ¿verdad? Este lo podemos ver que va de 1, ¿verdad? Que va de 3 en 3, por decirlo así. Pero ¿qué pasase si en vez de ir de 3 en 3, o sea, aquí tenemos 1 más 3 es 7, ¿verdad? Digo, perdón, 1 más 3 es 4, 4 más 3 es 7, 7 más 3 es 10 y así sucesivamente. ¿Qué pasase si ahora, en vez de yo decir que acá sería 1 más 3 es 4, ¿verdad? Pero acá yo le pondría un 8 en vez de ese 7. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Qué fue lo que cambió? En este caso lo que pasó es que ya no era más 3, muy bien, sino que era más 4, ¿verdad? 1 más 3 son 4. 4 más 4 es 8, como lo tenemos acá. Ahora, de igual manera, si yo pusiese acá, digamos, puedo poner de nuevo el 3, puede ser que sea que vaya de 3 o nuevamente, luego nuevamente que vaya a 4 y así sucesivamente. Entonces, las numéricas van a ser muy sencillas. Ahora, en algunos casos, en el cuestionario puede ser que no nos den esto. Puede ser que no nos den esto de acá. Entonces voy a tachar. Digamos que no nos den esto de acá. Digamos que no nos den esto, ¿verdad? Sino que solamente nos den esto. Entonces, con base en eso, yo tengo que sacar qué es lo que está pasando y anotar el número que sigue. Entonces, si yo vengo acá y digo 1, 1, 4, 7, bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí se sumaron 3, entonces 1 más 3 son 4. Se sumaron 3, son 7, etcétera. ¿Cuál es el número que sigue acá? ¿Quién me lo dice? Cualquiera puede abrir el micrófono. Basándonos en este patrón que estamos viendo acá, ¿cuál sería el número que sigue acá? Correcto, muy bien, las felicito. El 22. Ahí, simple y sencillamente va a ir sumando, puede ser multiplicando también. Puede ser que acá tengamos 1, luego acá tengamos 10 y luego acá tengamos 100. No tomemos en cuenta de aquí para allá. Muy bien, les dije que iba a ser más fácil, ¿vieron? 1 por 10, ahora aquí sería por, ya no es más, sino que es por. 1 por 10 es igual a 10. 10 nuevamente por 10 es igual a 100. 100 por 10 es igual a 1000. Entonces acá seguiría el 1000. Y así sucesivamente. Puede ser con divisiones, puede ser con multiplicaciones, puede ser con sumas, puede ser con restas, ¿verdad? Puede ser con potencias, puede ser con diferentes, por decirlo así, factores de conversión, de multiplicación, etcétera, ¿verdad? Pero siempre lo importante es saber que hay un patrón que se va a repetir constantemente y nosotros tenemos que determinar ese patrón. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el patrón? Lo vamos a ver con las figuras para tratar de comprenderlo más fácil. Ahora, veamos este de acá, por ejemplo, dice 2 por 4 es igual, 2 por 2 es igual a 4. 4 por 8
Digo, 4 por 2 es igual a 8. 8 por 2 es igual a 16. 16 por 2 es igual a 32. 32 por 2 es igual a 64. 64 por 2 es igual a 128. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento que yo tengo que ejecutar para determinar el número que sigue acá? Correcto. Si yo multiplico 128 por 2, sería 256. 256. Correcto, muchas gracias. Sería 256. Entonces, el resultado que voy a obtener acá sería 256. Ese sería el resultado, por decirlo así, que seguiría, ¿verdad? Ahora veamos este último que dice acá. Dice 10, luego tenemos 50, luego tenemos 250, luego tenemos 1250, luego tenemos 6250, luego 31250 y luego tenemos 156.250. Entonces, para obtener el número, en este caso, digamos, que va antes, ¿cuál es el procedimiento? Si a mí me piden cuál es el número que sigue acá, ¿cuál es el procedimiento, digámoslo así, o cuál es el número? También me pueden contestar cuál es el número que sigue acá. Correcto, muy bien. Acá iría el 2, muy bien, la felicito. Acá iría el 2. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando. De igual forma, yo también podría dividir acá, ¿verdad? Para irnos hacia atrás. Decimos, bueno, divido el 10 entre 2 y me da 5, que es el factor que está realizando esta conversión, por decirlo así. Entonces sabemos que es el 2 el que va acá. ¿Por qué? Porque aquí va por 5. Entonces 2 por 5, 10. 10 por 5, 50. 50 por 5, 150 y así sucesivamente. Muy bien, la felicito. Ahora vamos a ver, vamos a ver estas sucesiones de acá con figuras, ¿verdad? Porque también pueden ser figuras, no pueden ser solamente números, también pueden ser figuras. Entonces, en este patrón que estamos viendo acá, tenemos una carita, ¿verdad? Luego tenemos dos caritas, perdón, tenemos una carita con un cuadrado, o un rectángulo más bien. Tenemos una carita con un rectángulo. Luego tenemos dos caritas con un triángulo, ¿verdad? Dos caritas con un triángulo. Ahora que tenemos una carita, dos caritas, pero ahora vemos un triángulo en la figura. Luego tenemos otro rectángulo con tres caritas. Luego vemos un triángulo, pero ahora con cuatro caritas. Ahora vemos un rectángulo nuevamente con cinco caritas. Ahora vemos un triángulo con seis caritas. Entonces, de manera libre, cualquiera me puede contestar, ¿cuál es la figura que vamos a obtener acá? Ahora, con base en esta sucesión, ¿cuál es la figura que nos va a aparecer acá? Correcto. Muy bien, muy bien. Sería un rectángulo, ¿verdad? Y como aquí tenemos seis caritas, ahora vamos a tener, digamos, esos son caritas, vamos a tener, en este caso, siete caritas en este rectángulo que vamos a tener acá, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos la que sigue acá abajo. La que sigue acá abajo dice lo siguiente. Dice que tenemos una flecha hacia abajo, luego tenemos una flecha hacia el lado derecho, luego una flecha hacia abajo nuevamente. Luego vemos que tenemos una flecha hacia el lado izquierdo. Ahora tenemos una flecha hacia abajo. Y ahora tenemos una flecha hacia arriba, ¿verdad? Mirando hacia arriba está esta flecha. Entonces, con base en este patrón, que podemos ver acá, ¿verdad? Que tenemos flecha hacia abajo, luego flecha hacia el lado izquierdo, luego repetimos la flecha hacia abajo. Luego tenemos flecha hacia el lado izquierdo, luego tenemos flecha hacia abajo, y luego repetimos la flecha hacia abajo, ¿verdad? Y luego tenemos flecha hacia arriba. Entonces, con base en este patrón que podemos ver acá, ¿cuál es la figura que sigue acá? ¿Cuál es la flecha? ¿Hacia qué lado estaría viendo la flecha que tenemos acá? Entonces, el patrón acá es que siempre tenemos una flecha hacia abajo y luego un cambio de posición. Hacia abajo, cambio de posición, flecha hacia abajo, cambio de posición. Entonces, con base en este patrón que ya logramos determinar, ¿verdad? Acá vamos a tener una flecha mirando hacia abajo. Lo importante recordar acá es que va a haber que determinar cuál es el patrón y recordar que podemos tener diferentes patrones a lo largo de todo el ejercicio. No tienen por qué ser todos sumas, ni tampoco multiplicaciones.
pueden ser combinaciones de ellas, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Digamos que acá iniciamos con 1. Luego el número que sigue es un 2, pero el número que sigue es un 8. Luego, el número que sigue va a ser un 16. Y nos dan solamente esto, ¿verdad? Y nos dicen, ¿cuál es el número que sigue? Entonces, les voy a explicar y les voy a preguntar también a ver si tienen la respuesta. Dice, empezamos con 1, luego tenemos 2. ¿Qué pasó de aquí a aquí? Se multiplicó, ¿verdad? Por 2, por decirlo así. 2 por 1 es 2, ¿verdad? Ahorita vamos a saber por qué se está multiplicando por 2. Ya les voy a explicar, pero también está bien Es afirmar que se sumó combinado. 1. Correcto, sí. También está bien afirmar que es 1 y es combinado. Tenemos que ver todo lo que la información que nos están dando. Luego acá podemos ver que tenemos 2 por 4. En este caso se multiplicó por 4. Acá se multiplicó por 4, ¿verdad? Acá se multiplicó por 2. ¿Por qué yo sé que se multiplicó por 2 y no se sumó por 1? ¿Verdad? Porque yo sé que aquí fue una multiplicación y aquí fue una multiplicación y no fue una suma. Porque veamos que acá, el 8, ¿qué pasa acá? De acá a acá, ¿qué pasó? Ahí se multiplicó por 2, vuelve al Ay, patrón del 2. muy bien, muy bien. Acá se multiplicó nuevamente por 2, ¿verdad? Y aquí ya terminó. Entonces, si aquí me dicen, bueno, ¿cuál sería el patrón que sigue acá? Sería 16, ¿verdad? ¿Por Por qué? 4. Por Muy bien, 4. correcto, por Entonces son 4. 64. 16 por 4 son 64, sí, correcto. 64. Acá sería 128, ¿verdad? Y así vamos, ¿verdad? Porque aquí ya nos están definiendo el patrón. Y vea que tenemos dos multiplicaciones diferentes. Ahora, si acá hubiese sido de la siguiente forma, veámoslo. Entonces, ¿qué hubiese pasado si acá fuese un 9? Correcto. En este caso, multiplicaríamos acá por Por 4. 2. Sí, sí, por 4. Por 4. Muy bien, sí. Entonces sería 1 más, aquí sería, le sumamos 1. Luego aquí multiplicamos por 4. Luego aquí sumamos 1. Y luego aquí multiplicamos por 4. Y podemos encontrar potencias, divisiones, sumas, multiplicaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Podemos encontrar restas combinadas con sumas, ¿verdad? Sucesiones de 10 en 10, de 20 en 20, de 30 en 30, de 100 en 100, de 1000 en 1000, restándole 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces puede haber cualquier sinfín de tipos de sucesiones que ustedes se pueden encontrar con estos ejercicios. Pero si ustedes determinan básicamente lo que les acabo de explicar, ustedes van a poder resolver cualquiera. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar el patrón. De la misma forma que ustedes encontraron el patrón acá, en estos cuadritos, ¿verdad? Lo encontraron acá y lo van a encontrar acá, en sucesiones numéricas. Pues básicamente, en el caso de las sucesiones va a ser eso, determinar cuál es el patrón que estamos viviendo, que estamos haciendo, que nos está dando el resultado, ¿verdad? Si tenemos acá, podemos ver que se está multiplicando. ¿Por qué? Porque sabemos que 10 por 5 es igual a 50, ¿verdad? Entonces ya aquí, bueno, aquí sé que se multiplicó por 5, ya yo lo sé. Pero ¿qué pasó aquí? Tenemos un 250, entonces yo tengo que buscar, si, bueno, si yo agarro 250 y lo multiplico por 5, digo, si agarro 50 y lo multiplico por 5, ¿cuánto me da? 250. Pero ¿qué hubiese pasado si yo tuviera acá un 100? Aquí empezamos con 10 por 5, 50, pero el que seguía era un 100. Ya no va a ser ¿verdad? Y no tomemos en cuenta todo esto no existe. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué el que sigue es un 100? Exacto, se multiplicó por 2, muy bien. ¿Ve? Aquí se multiplicó por 2. Y así nos pueden salir sin número, digamos, de ejercicios en el cuestionario, en donde vamos a tener que determinar qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad? Entonces, lo más importante, como les estaba mencionando, es determinar cuál fue el patrón, cuál es el suceso, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Vamos ahora a pasar a la parte de álgebra. Entonces, vamos a leer por acá un poquito de concepto, ¿verdad? Para ponernos en situación. Dice por acá,
El álgebra es una parte o rama de la matemática en la que se usan operaciones entre números y letras o símbolos que representan números. Por ende, se hace un uso más general de las operaciones entre ciertos números. Al número o números desconocidos se les llama variables o incógnitas. ¿Qué significa esto en lenguaje normal, verdad? Porque acá está como en chino. Simple y sencillamente significa que vamos a comenzar ahora a combinar letras con números. Llámese X, llámese N, llámese P, llámese T, etc. Entonces, básicamente lo que significa es que vamos a comenzar a combinar letras con números. 2X, 10X, etc. Luego, dentro del álgebra hay algo muy importante que se llama el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico sería lo siguiente, dice, en matemática se puede verificar también el uso del lenguaje específico, el cual se expresa por medio de numerales, signos de operaciones, símbolos matemáticos y en ocasiones por letras u otros símbolos escogidos, que se usan cuando se expresan situaciones en las cuales se desconoce el valor numérico de algún dato. Veamos qué significa esto. Por ejemplo, esto es más que todo para comprender, ya lo hemos hablado un poquito en otras tutorías, esto se usa más que todo para comprender lo que serían los problemas, lo que nos están preguntando. Entonces, por citar algunos, ¿verdad? Verbigracia dice, un número aumentado en 5. ¿Qué significa que un número se aumentó en 5? Significa que tenemos X número y le aumentamos 5 más. Entonces, podemos determinar que es una suma, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar que siempre en un problema que nos digan un número se aumentó en 5. Entonces, más 5, ¿verdad? Pero siempre que diga aumentado, significa que es más. Luego, un número disminuyó en 3. Cuando dice 3, sería que yo tengo 10, digamos, tengo 10 objetos acá, y lo disminuí en 3. Entonces, le quité 3. Entonces, cuando nos viene disminuido, sabemos que es menos, como lo podemos ver acá. Ahora, una cosa muy importante, cuando nos hablan de un número y no nos dicen cuál es ese número, esto se convierte en una variable o una incógnita, usualmente relacionada con la letra X. Puede ser N, puede ser P, puede ser T, puede ser H, ¿verdad? Etcétera. Entonces, siempre que nos digan un número, pero no nos digan ese número, entonces sabemos que esto se convierte en X. Porque yo en vez de un número, yo le puedo decir 5 aumentado en 5 es igual a 10, ¿verdad? Entonces sabemos que si nos dicen un número y no nos dicen cuál número, va a significar X igual acá. Ok, disminuido sería restar. Luego, el duplo. ¿Qué significa el duplo? El duplo viene de la palabra doble, ¿verdad? Duplicar. Entonces significa que es una cantidad doblada, duplicada, ¿verdad? Entonces el duplo significa que la vamos a multiplicar y lo vamos a escribir como 2X. Siempre vamos a saber que cuando ponemos un número, ¿verdad? Llámese X, ¿verdad? Digamos que el número 4, y a la par tenemos una letra, estos dos se están multiplicando siempre, ¿verdad? Siempre ellos se van a multiplicar sin importar la situación. Entonces, cuando nos aparezca el duplo de un número, sabemos que es una multiplicación. ¿Verdad? Con un puntito. Una multiplicación, ¿verdad? 2X, que significa 2 por X. Luego, si nos apareciese la mitad, ¿verdad? ¿Cuánto es la mitad de un objeto, verdad? Es dividirlo. Entonces, siempre que nos aparezca la mitad, ¿verdad? De un número, sabemos que estamos hablando de una división. Siempre que nos aparezca la mitad, como lo podemos ver acá. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Si nos dicen la mitad de un número, vamos a escribir la letra y debajo, ¿verdad? Como exponente, como denominador, vamos a escribir el número por el cual, ¿verdad? Dice la mitad de un número. Entonces, si nos dice la mitad, significa que es dividido entre 2. Si nos dijese la tercera parte, es dividido entre 3, ¿verdad? Y sabemos que aquí siempre va a haber un 1. Siempre, ¿verdad? Entonces, el cuadrado de un número, siempre que nos diga el cuadrado de un número, significa que lo estamos, por decirlo así, lo estamos llevando a exponente. Entonces, ¿cuál es el número? El número es X. ¿Cuánto es el cuadrado de un número? Es elevarlo a la 2. Cuadrado de un número es ese número elevado a la 2.
siempre que veamos la palabra el cuadrado, significa que vamos a elevar, ¿verdad?, a la 2. Vamos a poner el exponente a la 2. Ahora, dice por acá, el cuádruplo de un número disminuido en 8, ¿verdad? Entonces tenemos acá el cuádruplo, ¿verdad? Significa que lo estamos multiplicando por 4, ¿verdad? Entonces tenemos el cuádruplo, puede ser el quíntuplo de un número, el sextuplo, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso es el cuádruplo de un número, significa 4. ¿Cuál es el número? X. Y luego dice disminuido, ¿verdad? Siempre faltó la S. Disminuido en 8. Entonces sería el cuádruplo de X quitándole o restándole 8. Luego tenemos por acá el quíntuplo de un número aumentado en 10. Entonces, si nosotros tenemos el quíntuplo de un número aumentado en 10, significa que es 5 por 5x más 10, porque aumentado significa más. Luego dice la tercera parte de un número aumentado en 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? X sobre 3, la tercera parte, ¿verdad?, de un número. ¿Cuál es el número? X aumentado en 4. Luego nos dice por acá la quinta parte de la diferencia entre un número y 7, ¿verdad? Entonces, si nos dice la quinta parte, sabemos que tenemos que dividir por 5. Luego nos dice, esta es otra similar, ¿verdad?, a la resta. Nada más que nos está indicando que vamos a restar ese número, ¿verdad? Entonces, nos dice la quinta parte de la diferencia entre un número. ¿Quién es el número? Es X. Y 7. Cuando nos dice la diferencia, sabemos que es una resta entre el número, llámese X, y 7, porque ahí nos los está indicando. Y como lo podemos ver acá, al inicio nos decía la quinta parte de ese número, sería 5. Entonces, les voy a preguntar, por ejemplo, me puede responder cualquiera. Si yo les digo la mitad de un número, ¿qué es lo que les estoy diciendo? ¿Cómo lo escribirían ustedes? Si yo les digo la mitad de un número. Voy a poner unas opciones. Digamos que yo les digo la mitad de un número, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes lo pondrían así? ¿La mitad de un número? ¿O lo anotarían así? ¿Cuál de las dos? Muy bien, muy bien. La fracción. Esta es la que está correcta. Esta no estaría correcta. Esta estaría mala. X menos 2. El lenguaje algebraico, ¿qué es lo que estoy diciendo? Puede ser la diferencia de un número por 2, o puede ser un número disminuido en 2, ¿verdad? Cualquiera de esas sería válido. Esto lo vamos a ir viendo cuando vengan los problemas, lo vamos a saber interpretar. Entonces, les voy a hacer otra pregunta para ver si quedó bien claro. Si yo les digo la quinta parte de un número, ¿cómo lo escribirían? Un número dividido entre 5. Ahora, si yo les digo el doble, Sí, ¿verdad? X por 2, correcto. O puede ser también, está bien, funcionaría matemáticamente. O puede ser 2X. Por 2X. Ajá, sí. Cualquiera de las dos está buena. Cualquiera de las dos está buena. Puede ser X por 2 o 2 por X, porque X por 2 es igual a 2X. Es lo mismo. Ok, muy bien. Entonces estamos claros con esto, ¿verdad? Muy sencillo, lo vamos a interpretar. Leamos bastantes problemas para que los vayamos resolviendo y ahí podamos ver cómo aplicarlo. Ok, entonces dejando de lado el tema de álgebra, eso es lo que vamos a ver básicamente conceptos de álgebra. Ahora las ecuaciones son parte del álgebra, ¿verdad? Entonces ahora vamos a entrar al tema de lo que sería la ecuación. Entonces primero que todo tratemos de comprender qué es una ecuación, ¿verdad? Una ecuación es una composición de igualdad entre dos expresiones algebraicas. Cada una de las expresiones de la igualdad se llama un miembro de la ecuación. Acá tenemos ejemplos de ecuaciones. Entonces, repetimos el concepto. Una ecuación es una proposición de igualdad entre dos expresiones algebraicas. Cada una de las expresiones de igualdad se llama miembro de la ecuación. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es una ecuación? Son dos conjuntos o grupos de números, ¿verdad?,
que valen exactamente lo mismo. Entonces, si yo tengo x más 1 es igual a 4x, significa que yo tengo que encontrar un valor que me respalde o que me suplante a x, que me dé igual a ambos lados. Entonces, cualquier valor que yo ponga por acá, por ejemplo, digamos que yo pongo por acá 5. Digamos que la x es 5. 5 por 4 es igual a 20. Entonces, el valor de x, ¿cuál tiene que ser? 19. ¿Por qué el valor de x es 19? Porque 19 más 1 es igual a 20. Entonces, anulamos ya no ocuparíamos estos dos y sabemos que esto es 20 y que este de acá es igual a 20. Una ecuación es una igualdad que vamos a tener como una incógnita. Ok, luego dice por acá, hay ciertas propiedades de las ecuaciones. Las propiedades las podemos anotar en una fichita para tenerlas a mano, pero lo más importante es como comprender el cómo aplicarlas. Al momento de nosotros comenzar a resolver ejercicios con ecuaciones, vamos a ver que las propiedades las vamos a sacar por lógica. Entonces dice por acá, sean A, B y C números reales, entonces se cumple la siguiente propiedad. A es igual a B, por lo tanto, A más o menos C es igual a B más o menos C. ¿Qué significa esto? Veámoslo con números. Como podemos ver acá, tenemos 30 es igual a 30. Si yo le sumo a 30, yo a 30 le sumo 10, como lo podemos ver acá, ¿verdad? A ambos lados al mismo tiempo, ¿verdad? Le sumo 10 tanto a este lado como a este lado, el resultado se va a mantener. Por lo tanto, la igualdad se va a respetar. Veámoslo de una manera más sencilla. Si nosotros tenemos un número, llámese X, ¿verdad? Como este, digamos que este número es X. Entonces, a cualquier número, ¿verdad? X, si yo le sumo a ambos lados, le sumo la misma cantidad, en este caso, les estamos sumando 10 a cada lado, ¿verdad? Entonces, la igualdad se va a mantener. ¿Por qué? Porque si X es el número 14, por decir algo, ¿verdad? Entonces, siempre que yo le sume 10 a ambos lados, la igualdad va a seguirse manteniendo. Entonces, en este caso, si X fuese 14, aquí tendríamos 24. ¿Y cuánto tendríamos acá? Si X fuese igual a 14. ¿Cuánto tendríamos a este lado? No tomemos en cuenta el 30, ¿verdad? Digamos que es X. Ya sabemos que X es igual a 14. Entonces, ¿cuánto tendríamos a este lado? Tendríamos 24 también. Entonces, ¿qué significa? Que la igualdad se respeta. Lo que nos tiene que quedar de este ejemplo es recordar que una ecuación significa que es una igualdad. O sea, que a ambos lados tenemos la misma cantidad o el mismo número, como lo podemos ver acá, ¿verdad? En este ejemplo del 30, al sumarle 10 a ambos lados nos dio 40. Veamos otro ejemplo. Nuevamente tenemos 30, pero a ambos lados les voy a restar 10, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 30 y le quito 10 a este lado, me da 20. Si yo tengo 30 y le quito 10 a este lado, me da 20 también. Entonces, ¿qué pasa con la ecuación aquí? Con la igualdad. La igualdad se respeta, ¿verdad? Mantenemos esa igualdad. Perfecto. Veamos otra propiedad. Dice, sean A, B y C números reales donde C no sea 0, ¿verdad? C no puede ser 0, entonces se cumple lo siguiente. Si tengo una ecuación donde tengo A es igual a B, entonces A, que sería este A de acá, ¿verdad? A por C es igual a B, que sería este B de acá, a B por C, que sería el mismo número, ¿verdad? Como es la misma letra, podemos concluir que es el mismo número. De igual forma, si yo tengo A es igual a B, entonces yo también puedo afirmar que A dividido entre C es igual a B dividido entre C. Veamos un ejemplo numérico. Si yo tengo 30 y 30 a ambos lados, y yo tomo
30 y lo multiplico por 10, me da 300. Si yo tengo 30 al otro lado y lo multiplico por 10, me va a dar 300 también. Entonces, siempre que yo multiplique en una ecuación un valor, el mismo valor a ambos lados, se va a respetar la igualdad. Esa es la clave de las ecuaciones, respetar la igualdad, asegurar que estamos teniendo el mismo valor a este lado que a este lado. Que si yo resto el mismo valor a ambos lados, siempre voy a obtener el mismo resultado, o sea, siempre se va a respetar la igualdad. Si resto, si sumo el mismo valor a ambos lados, siempre voy a respetar la igualdad. Si multiplico el mismo valor a ambos lados, siempre voy a respetar la igualdad. Y si divido el mismo valor a ambos lados, de igual forma siempre voy a respetar la igualdad. Respetamos la igualdad si le sumamos y le multiplicamos. Por ejemplo, nos puede aparecer una ecuación X, ¿verdad? Que diga X2 es igual a 16. Entonces, y nos van a preguntar, si nosotros le multiplicamos a ambos lados 20, ¿se respeta la igualdad? La respuesta es sí, ¿verdad? O realizamos el procedimiento matemático y al resolverlo podemos, por decirlo así, concluir que se respetó la igualdad porque tenemos el mismo valor a ambos lados. Vamos a ver ahora la definición de conjunto de solución. Dice, un número A es solución de una ecuación en una variable si pertenece al dominio de la variable y si al sustituir la variable por ese número, la expresión se convierte en una proposición verdadera. Ok, esto como les digo está como en chino, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que significa. Veamos un ejemplo. Dice, ejemplo de solución de una ecuación. Determine cuáles de los siguientes números son solución de la siguiente ecuación. Entonces, lo que teníamos acá, ¿verdad? Voy a repetir el concepto porque también es importante que los comprendamos. Dice, un número A es solución de una ecuación en una variable si pertenece al dominio de la variable y al sustituir la variable por ese número, la expresión se convierte en una proposición verdadera. Veámoslo acá. Tenemos, determine cuáles de los siguientes números son solución de la siguiente ecuación. Entonces, esto nos puede aparecer tal cual en el cuestionario. Entonces, el 7 va a ser un número. El 1/2 va a ser un número. El 5 va a ser un número. El -2/3 va a ser un número. Y el -3 va a ser un número. Si a mí me aparece esto en el cuestionario y me dicen, determine cuáles de los siguientes números son solución de la siguiente ecuación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ir probando cada uno de estos números en la X. ¿Verdad? Entonces yo tomo el 7. 7, 3 por 7 es igual a 5. Ahora aquí, ¿qué pongo? Por 7. Por 7. Correcto, correcto. Alisten calculadoras. 5 por 7 menos 10. Y resuelvo acá. ¿Quién me 25. dice? 3 por 7. 21. Correcto, correcto. 3 por 7, 21. Y acá resolvemos 5 por 7 y le restamos. ¿Cuánto es 5 por 7? 35. 35. Menos 10. ¿Cuánto nos da? 25. 25, correcto. Entonces, aquí nos dio 21. Pongámoslo acá. Aquí nos dio 21. Y aquí nos dio 25. 25. 25, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que el 7 pertenece a la solución de esta ecuación. No, el 7 no pertenece a la solución de esta ecuación. ¿Por qué? Porque 7 por 3 es, 3 por 7 es 21. 5 por 7 son 35. Menos 10 es igual a 25. Entonces aquí no estoy respetando la igualdad. La igualdad no se respetó. Por lo tanto, el 7 no pertenece al conjunto solución de esta ecuación. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora sigo con 1/2 o 1 entre 2, lo sustituyo por la X, ¿verdad? Entonces veamos. Veámoslo acá. Empezamos acá, ¿verdad? Entonces, estas son las posibles soluciones. Entonces tengo 7, ¿verdad? Comienzo con el 7. 3 por 7 igual a 5 por 7 menos 10.
resuelvo 3 por 7, 21, 5 por 7, 35, resto el 10 y me da 21 y 25 a este lado. Por lo tanto, ya sé que 7 no es parte de la solución. Entonces, si yo hago lo mismo con cada uno de ellos, me doy cuenta, ¿verdad?, que el 5 es el que corresponde. ¿Por qué? Porque 5, si sustituyo la x por 5, 3 por 5, me da 15. 5 por 5, 25. Menos 10 es igual a 15. Eso es un dedazo. Entonces, podemos ver que 5 sí es solución. ¿Por qué? Porque 3 por 5, 15, y 25, 5 por 5, 25, menos 10 es igual a 15, ¿verdad? Entonces, el 5, si nosotros probamos cada uno de estos, vamos a determinar que el 5 es la solución de esta ecuación específica, ¿verdad? Entonces, siempre que resolvamos esta ecuación, por ejemplo, solamente de estas opciones que nos dan, solamente el 5 va a ser un valor posible. Ahora, no solo el 5 resuelve esta ecuación, hay infinidad de valores que resuelven esta ecuación. Con ese concepto, con el concepto, digamos, de cómo encontrar el valor de x, por decirlo así, ahora veamos lo que es la definición del conjunto de solución. Entonces dice, el conjunto de solución OS, ¿verdad?, porque el conjunto de solución lo vamos a determinar con la letra S, está formado por todos los números reales que hacen verdadera la proposición de igualdad, es decir, todas las soluciones de la ecuación. Este conjunto puede estar conformado por ninguno, uno o más números o elementos. Entonces, en resumen, el conjunto de solución son todas las posibles opciones, pero la solución es solo una. Entonces, si a mí me dicen, me preguntan, ¿cuál es la solución de esta ecuación? Solamente tengo que dar una solución. A diferencia, si me preguntan cuál es el conjunto de solución de esta ecuación, tengo que buscar todas las posibles soluciones. No sé si me expliqué bien con la diferencia entre conjunto de solución y solución. ¿Sí está claro? Si yo les digo, por ejemplo, me contesta cualquiera, si yo les digo, ¿cuál es el conjunto de solución de esta ecuación? Yo tengo que anotar solamente un número o varios números. Varios. Correcto, correcto, muy bien. Veamos un ejemplo. Dice por acá, ejemplo de conjunto de solución de una ecuación. Determine el conjunto de solución de la ecuación 3x igual a 5x menos 10. Entonces, si yo realizo este procedimiento que es el anterior, el que vimos acá, que solamente 5 fue solución, entonces, de esta manera, yo sé que la única solución de esta ecuación, con base en la información que nos dieron, era 5. Era el número que nos daba la solución. Veamos otro ejemplo. Dice, el ejemplo del conjunto de solución de la ecuación sea la siguiente ecuación, x a la 2 más 3 igual a 52, considere de la siguiente lista de números cuáles son solución. O sea, esta lista de números, aquí no comentamos nuevamente, o sea, no nos equivocamos nuevamente, ¿verdad? Vamos a separarlos para no cometer otra vez la equivocación. Estos números están separados. ¿Cómo lo podemos ver acá, verdad? Cada uno es un número, es una opción. Esta puede ser la opción A, esta puede ser la opción B. Digamos que esa es una B. Profe, Dígame. quiere decir entonces, cuando se habla de conjunto, yo puedo probar, bueno, o debo probar todos esos números, porque obviamente va a haber más de un número que me dé la solución correcta, ¿no? Correcto, muy bien, exactamente. Cuando a mí me preguntan el conjunto de solución, yo tengo que probarlos todos. Puede ser que yo llegue a la conclusión de que el primero es solución, pero no me basta, porque me están preguntando el conjunto de solución. Muy bien, muy bien. Entonces, si a mí me preguntan acá, como lo podemos ver, considere cuál de la siguiente lista de números, cuál es la solución, ¿verdad?, para determinar, y luego me dice aquí abajo, escriba el conjunto de solución, como se acaba de decir la compañera. Entonces me están pidiendo cuáles de todas estas son solución, ¿verdad? No solamente una, sino cuál de estas, la A, la B, la C, la D, la E o la F, son solución. Entonces veamos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a resolver
toda la ecuación con todas las posibles soluciones. Dice que las soluciones serían 7 menos 3, 7 menos 7, 5 y 0, ¿verdad? Entonces la ecuación es x a la 2 más 3 igual a 52. Entonces yo comienzo a resolver la ecuación, ¿verdad? Al yo ir resolviendo la ecuación, ¿verdad? Me doy cuenta que solamente 7 y menos 7 corresponden a una solución. En este ejemplo de acá, les encerré el 7 y el menos 7 entre paréntesis. Es una opción, no es obligatorio, pero cuando ustedes van a sustituir el valor de x, lo pueden encerrar en paréntesis, si quieren, para más orden, pero no es obligatorio, ¿verdad? Hace un rato lo hicimos sin paréntesis y no hay ningún problema. Es para determinar el orden de operaciones, pero ustedes ya se lo saben, ¿verdad? Entonces no van a tener problema. Entonces, si nosotros tomamos cada una de estas ecuaciones y las resolvemos, vamos a determinar que las únicas que son solución son 7 y menos 7. Esas son las que nos dan una igualdad a ambos lados. Lo importante acá es que nosotros tenemos que aprender a determinar que cuando nos preguntan el conjunto de solución, tenemos que probar todas las opciones y determinar cuáles son solución. Ahora, el conjunto de solución, nada más anotamos S igual a, entre corchetes, 7, menos 7. Ok. Entonces, ahora veamos acá que tenemos los conceptos básicos de inecuaciones. Ahora, ya vimos ecuaciones. En resumen, una ecuación es una igualdad. Eso es todo. Tenemos que comprender que una ecuación va a ser una relación de igualdad, donde tenemos X datos acá, y sus resultados tienen que ser igual a ambos lados. Siempre, prácticamente, ¿verdad? Eso es como lo más importante de las ecuaciones que tenemos que entender. Luego, ¿cómo resolverlas? Vamos a buscar el valor de X, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver inecuaciones. ¿Qué son las inecuaciones? Con escuchar el nombre, ¿verdad? Si las ecuaciones son una igualdad, y entonces, una inecuación, ¿qué sería? ¿Quién me puede responder qué cree? No tiene que estar en lo cierto. ¿Qué opinan ustedes que sería una inecuación? Ya, profe, a un procedimiento que no dé los mismos resultados. Correcto, muy bien, excelente. Una inecuación es lo contrario, un procedimiento que a sus dos lados no da lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar a un lado y qué es lo que nos va a dar al otro? Dice por acá, definición de desigualdad. Una inecuación es igual que decir una desigualdad. Una ecuación, como lo vimos hace un rato, es igual que decir una igualdad. Ecuación, igualdad. Inecuación, desigualdad, o sea que son resultados diferentes, como dijo la compañera. Entonces, una desigualdad es una relación de orden que se da entre dos valores, cuando estos son distintos, ¿verdad? O sea, no son valores iguales. Sabemos que son valores distintos, pero siempre que existen dos valores, hay algo entre ellos dos que los va a demarcar. ¿Qué es lo que hay entre ellos dos? Si estos valores son distintos, siempre voy a tener un valor que es más pequeño y un valor que es más grande. Entonces, esto es una desigualdad, es determinar cuál valor es más grande y cuál valor es más chico o más pequeño. Entonces, veámoslo por acá. Si nosotros tenemos un valor, llámese el número 1 acá, entonces acá al otro lado voy a tener el número 2. Esto es la ley de tricotomía, ¿verdad? Que la vimos en la segunda, creo, en el segundo centro. Mayor, igual que, recuerden que yo les expliqué que siempre, de manera sencilla, la boquita se come al más grande. Entonces, si yo tengo este símbolo acá, significa que 1 es más pequeño que 2, ¿verdad? Luego tengo esta acá. En este caso, ¿qué número pondría yo acá? Correcto. Sería el 1. ¿Por qué sería el 1? Porque la boquita, recordemos que siempre se va a comer al mayor. Entonces, acá podemos tener al 1, al 0, al menos 1, al menos 2, a una infinidad de números. Entonces, el de acá, como estábamos diciendo, podría ser el 1. Ahora, en este lado de acá, tenemos ahora el mayor, menor o igual. Mayor, menor o igual. Lo que significa
que el valor que tengamos acá, en relación a este 1, ¿qué valor podría ser? ¿Quién me dice? Es menor o igual que 1. ¿Cuál sería el valor que puedo tener acá? Correcto. Puede ser 0, puede ser -1, pero también puede ser 1. Está bien, puede ser 1. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es menor o igual, ¿verdad? Ahora, en este caso, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor que sigue acá? ¿Cuál podríamos poner acá? Tomando en cuenta este 1. Puede ser igual o mayor. Puede ser 1 también, pero también puede ser 2, o puede 3, ser 4. 2. Correcto. Muy bien, muy bien. Porque está contemplando el 1. Ahorita vamos a ver esta relación para qué nos va a servir, ¿verdad? Para marcar los intervalos. Entonces, en resumen, ¿verdad? Ahora vamos a ver no solo mayor y menor que, sino que vamos a subir de nivel y vamos a ver mayor, menor y también vamos a ver mayor e igual y menor e igual, ¿verdad? Perfecto. Entonces veamos, estos son ejemplos de inecuaciones o desigualdades. Entonces, veámoslos acá. Ejemplos de desigualdades. -6 es mayor que -10. Ok, ahora veamos esta otra desigualdad. Dice, 15 es mayor o igual que 16 menos 7. ¿Cuánto es 16 menos 7? Es 9, ¿verdad? Entonces, yo sé que 16 menos 7 es menor, ¿verdad? Que 15. Luego me dicen menor e igual. Eso lo vamos a ver para los intervalos, ¿verdad? Ahorita vamos a hacerlo con el que nada más el hecho de ver que es menor o igual, ¿verdad? O sea, ¿qué significa esto? Que esta solución podría ser 15, 14, 13, 12, 10, 9, 1, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ver con los intervalos para que entiendan el porqué del. Ahora acá tenemos -2 es menor que -5 más. De igual forma resolvemos y nos va a dar una cantidad que va a corresponder a ser mayor que -2 o igual. Veámoslo acá. Definición de inecuación. Una inecuación es una desigualdad en donde aparece una variable o incógnita. Ok, veamos un ejemplo por acá de inecuación. Tenemos x a la 2 es mayor que -2, ¿verdad? Esta que está encerrada entre estos paréntesis en línea, ¿verdad? Es como unos paréntesis nada más. Entonces, x menos 1 es mayor o igual que 10. Luego, x más 3 es menor o igual que 8. Esos son ejemplos de inecuaciones. Podemos ver que aquí tenemos una diferencia y vamos a saber que x a la 2 es mayor que 2. Siempre va a ser mayor que 2, que -2. Veamos las propiedades de las desigualdades. Sean A, B y C números reales, entonces A es mayor, si A es mayor que B, entonces A más o menos C siempre va a seguir siendo mayor que B más menos C. ¿Qué significa esto? Es exactamente lo mismo que vimos con las ecuaciones. ¿Recuerdan? Donde dijimos que si teníamos un número X acá igual a otro número X acá, lo multiplicamos por 5 y multiplicamos por 5 acá, siempre vamos a mantener la desigualdad, la igualdad en la ecuación. En el caso de las inecuaciones, entonces, es exactamente lo mismo, pero vamos a mantener la desigualdad, porque ahora estamos hablando de ecuación. Entonces, si yo digo x es mayor que x, si yo le multiplico, le divido, le sumo o le resto a ambos lados, ¿verdad? Entonces, siempre voy a respetar la inigualdad, ¿verdad? Veamos un ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo 5 es menor que 9, ¿verdad? Si yo le sumo 6 a ambos lados, si yo hago 5 más 6, es 11. 9 más 6 es 15. Entonces, vean que se mantiene la desigualdad. Vean. Siempre a este lado es menor, ¿lo ven? Y a este lado es mayor. Entonces, la desigualdad
se va a mantener, o sea, a ambos lados le sumamos 6 y se mantuvo la desigualdad. Ok, veamos otro ejemplo con una resta. Si yo tengo 5 es menor que 9 y yo le resto, a 5 le quito 8, me da menos 3, y a 9 le quito 8, me da 1. Entonces, ven, le resté el mismo número a ambos lados y el resultado me mantuvo la desigualdad. ¿Por qué? Porque menos 3 es menor que 1. Respeta, mantiene la desigualdad en la que me indica que este lado es menor que este lado de acá. Perfecto. Veamos otra propiedad que es básicamente lo mismo. Dice, propiedades de las desigualdades. Si A, B y C son números reales donde C es mayor que 0, entonces si A es mayor que B, entonces A por C sigue siendo menor que B por C. De igual forma, con una división, donde si A es menor que B, también A dividido entre C es menor, que B dividido entre C. ¿Cómo lo podemos ver acá? Si yo tengo este número, menos 4 es menor que 7, y yo le multiplico a menos 4, le multiplico 5, me da menos 20. Y a 7 le multiplico 5, me da 35. Entonces, como pueden ver, la desigualdad se mantiene, se respeta, porque yo multipliqué 5 a ambos lados. De igual forma, si fuese una división, ¿verdad? Como lo podemos ver acá, dividimos por 2. Entonces, de igual forma, dividimos por 2 a ambos lados y la desigualdad aún se mantiene, ¿verdad? 7 entre 2 es 3.5. Entonces, podemos ver que 3.5 es más grande que menos. Ahora veamos esto. Dice, esto es muy importante, dice, propiedades de las desigualdades. Dice, sean A, B y C números reales donde C es mayor que 0, entonces, si A es menor que B, podemos afirmar que A por C es menor, ahora, que B por C. De igual forma, ¿verdad? Ahora, recordemos esto, ¿verdad? C es mayor que 0. Entonces, si tenemos A es mayor que B, por lo tanto, A dividido entre C es mayor que B dividido entre C. Veamos un ejemplo acá. Dice, 6 es mayor que 12, ¿verdad? Pero si yo le multiplico un número negativo, como lo podemos ver acá, entonces 6 por 2 es igual a menos 12, ¿verdad? Pero 12 por 2 es igual a menos 24. Entonces, como ustedes pueden ver, menos 12 es más grande, por lo que estábamos hablando hace un rato. Menos 12 es más grande que menos 24. ¿Lo ven? Entonces, se cambió la desigualdad, cambió de lado, se invirtió, por decirlo así. ¿Cuándo se invierte? ¿Y por qué se invierte? Siempre que yo la multiplique por un número negativo. Tiene que ser un número negativo. Si yo no multiplico por un número negativo, nunca se va a invertir la inecuación. Siempre que multiplique por un número negativo es cuando se me invierte la inecuación. Nada más recordar que si tengo que multiplicar por un número negativo, ¿verdad? Si le pongo a multiplicar en ambos lados por un número negativo, ya la inecuación se me invierte, ¿ven? Que acá dice que 6 es mayor que 12, pero si yo multipliqué por un número negativo, ya no, la vamos a invertir, ¿saben? Está siendo invertida. Perfecto. Igual si yo divido, ¿verdad? Por un número negativo. Si yo divido 6 entre menos 3 y divido 12 entre menos 3, el resultado me va a dar 6 dividido entre menos 3 igual a menos 2. Y menos 2 es más grande que 12 dividido entre menos 3 es menos 4. Y el menos 2 es más grande. Siempre recordemos la recta numérica. Como nos dijo la compañera hace un ratito, espero verla acá. Entre más a la izquierda es más pequeño, ¿verdad? Digamos que aquí tenemos el menos 15. Y luego aquí tenemos el menos 1. Aunque el
menos 1, el 1 sea un número más chiquitico que el 15 es más pequeño porque está más hacia la izquierda. Perfecto, veamos esta propiedad. Dice, sean A, B y C números reales, entonces A es mayor que B, B es mayor que C, por lo tanto, A es mayor que C. ¿No? Eso es como lo sabemos que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces, digo, es menor, perdón, sabemos que A es menor que B y B es menor que C, sabemos que A es menor que C, siempre, ¿verdad? Igual que si fuese al revés. Por ejemplo, menos 6 es menor que menos 1 y menos 1 es menor que 5. Por lo tanto, el 6, menos 6, va a ser menor que el 5, ¿verdad? Porque sabemos que ya es menor que menos. Veamos la definición ahora de solución en inecuación. Dice, un número A es solución de una inecuación en una variable si al sustituir la variable por ese número, la expresión se convierte en una proposición verdadera. Veámoslo por acá. Dice, ejemplo de solución de una inecuación. Determine cuáles de los siguientes números son solución de la siguiente inecuación. Entonces los voy a separar acá para no confundirlos. ¿No? Ahora, les voy a preguntar, si a mí me aparece esto en el cuestionario, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Sustituir esta X por cada uno de estos valores. Entonces me preguntan, ¿cuál es solución, verdad? No conjunto de solución. Entonces yo comienzo a sustituir por estos valores. Veamos. Entonces veamos aquí el ejemplo. Vamos a hacerlo con cada uno. Yo tengo X más 3 es mayor, es menor o igual que 8. Entonces comienzo a sustituir. Si yo quiero lo puedo poner entre paréntesis, por orden, ¿verdad? Pero no es obligado. Entonces, si yo hago 2 más 3 es igual, sustituyo la X, perdón, por el 2, ¿verdad? Entonces, la ecuación dice 2 más 3 es menor o igual que 8. Entonces, 2 más 3 es igual a 5. Y 5 es menor que 8. ¿Sí, verdad? Entonces, 5 va a ser menor que 8. Entonces, por lo tanto, esta opción, el número 2, sí es válido, ¿verdad? Sí es válido, como lo podemos ver acá. Veamos la siguiente. Tengo 9 medios. 9 medios más 3. Entonces, si yo tengo 9 medios más 3, recordemos siempre que cuando tengo un número solito, abajo siempre tiene el número 1, ¿verdad? Siempre tiene un 1. Entonces, aplico el procedimiento, ¿verdad? Esto nos da igual a 15 a la 2. 15 a la 2 es igual a, es igual a 7.5. 7.5, ¿sí? Entonces, 7.5 es menor o igual que 8. Sí, es menor que 8. Entonces, esta también. Ahora con 5, vamos a probar con 5. Sustituyo la X por 5, ¿verdad? Aplico 3, 5 más 3 es igual a 8. 8, les pregunto, 8 ¿es mayor, es menor o igual que 8? ¿Quién me puede responder? Igual. Igual, pero Igual. Entonces, como es igual que 8, entraría como solución en este ejercicio. Sí, profe. Correcto. ¿Por qué sí? Porque dice que X más 3 es igual o menor que 8 y él es igual. Correcto. Muy bien, excelente. El 8 es igual, puede ser igual o puede ser menor. Todos estos fueron menores. 5 es menor. 7.5, al dividir esto nos da 7.5, es menor. Entonces, 8 no es menor, pero es igual. Y el símbolo no lo contempla. Entonces, sí es correcto. Seguimos. Luego con 11 medios. Nuevamente, 11 medios. Anotamos el 1. Perdón. 17 sobre 2 es igual o menor que 8.
En este caso, 17 sobre 2 sería 8.5. Entonces, 8.5 no es menor ni igual que 8, ¿verdad? Porque es 8.5. Al no ser menor, se descarta. Al no ser igual, se descarta. Entonces, esta opción, en este caso, no nos es factible. Luego nos queda 7. 7 más 3 es igual a 10. 10 es menor o igual que 8, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el 10 es mayor que 8. Entonces, esta no sería válida. Por lo tanto, esta también. Entonces, como lo podemos ver acá, los que corresponden a una solución en este ejercicio son el 2, el 9 medios y el 5, ¿verdad? Entonces, si a nosotros nos preguntan por cuáles son solución, ¿verdad? Nosotros podemos indicar que puede ser el 2, puede ser el 9 medios o puede ser el 5. Cualquiera de los tres o los tres, depende del tipo de pregunta que nos hagan, van a ser solución de este ejercicio. ¿Cómo anotamos la solución? ¿Cómo lo anotamos? Solución es igual a 2, 9 sobre 2, 5. Esta es la solución. ¿Por qué? Porque todas estas opciones pueden ser solución. Ahora veamos la definición de conjunto de solución. Entonces, el conjunto de los números reales formado por todas las soluciones de una inecuación se llama conjunto de solución de la inecuación. Entonces, veámoslo acá. Definición de conjunto de solución. En el caso anterior, como pudimos ver, el conjunto de solución, ¿verdad? Va a ser 2, 9 medios, 5. Esto corresponde a un conjunto de solución. Ahora veamos, resolución de inecuaciones. Se deben despejar totalmente la variable de la inecuación. El conjunto de solución se escribe como un intervalo. Esto es muy importante. Si a nosotros nos dicen, determine el conjunto de solución de la siguiente ecuación, entonces lo que tenemos que hacer es proceder con un despeje, ¿verdad? Común y corriente. Y obtener el resultado para determinar el conjunto de solución. ¿Cómo vamos a hacer esto? Veamos un ejemplo. Ok, aquí nos dicen, determine el conjunto de solución de la siguiente inecuación. Entonces me aparece menos 3 menos 5x es mayor o igual que 1. Entonces nos venimos acá y vemos menos 3x menos 3 menos 5x es mayor que 1. Entonces, procedemos con el despeje, ¿verdad? Despejando la x, ¿verdad? La tenemos a este lado, ¿verdad? El menos 5x y lo vamos a pasar menos 5x, ¿verdad? Estamos viendo que está restando, lo vamos a pasar a sumar, ¿verdad? Y el 1 que estaba sumando lo vamos a pasar a restar. Luego vamos a restar menos 3 menos 1 nos da menos 4. Luego 5x. El 5x está multiplicando la x, ¿verdad? Entonces la vamos a pasar a dividir. Menos 4 dividido entre 5. Entonces la solución, ¿verdad?, de este ejercicio puede ser que apliquemos esta división, ¿verdad? O simplifiquemos, etc. Pero para conjuntos de solución la podemos utilizar de esta manera. Menos 4 sobre 5 es mayor o igual que x. Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a escribir este conjunto de solución. Entonces, en este caso, como nos están pidiendo el conjunto de solución de la resolución de una ecuación, ¿verdad? Ya no es las posibles soluciones, no. Ahora es el conjunto de solución de haber resuelto matemáticamente esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos saber que x es menor o igual, ¿verdad?, que menos 4 sobre 5. Entonces, ¿qué significa esto? Que menos x va hacia los menos infinitos. En este caso se va a hacer en intervalos. Y los intervalos va a ser, en este caso, x va a ser hacia los menos infinitos. ¿Por qué? Porque x es menor. ¿Lo ves? X es menor o igual que menos 4 sobre 5. Entonces lo vamos a dejar abierto
porque ella va a ir hasta los menos infinitos, coma, menos 4 sobre 5, ¿verdad? Menos 4 sobre 5 o menos 4 quintos. Ahora, ¿cómo va el intervalo de este lado? ¿Cómo lo vamos a poner? Eso nos lo va a indicar el símbolo de la desigualdad, ¿verdad? O la inecuación que tenemos acá. Nos dice que puede ser mayor o igual. Este es el que va a predominar. Mayor o igual, ¿verdad? Como lo ven acá. Como es mayor o igual, entonces va a ir cerrado. ¿Por qué va cerrado? Porque hay un igual, o sea que lo contempla. Puede ser menos 4 quintos. También puede ser cualquier otro número, ¿verdad? Pero nos va a incluir al menos 4 quintos. Entonces vamos a anotar el intervalo cerrado. Ahora, si aquí viniese, en vez de de mayor o igual, viniese solamente mayor, entonces el intervalo yo lo pondría abierto. ¿Por qué? Porque este no me lo contempla. Me contempla los que son mayores que menos 4 quintos. Otro ejemplo, es como lo podemos ver acá, ¿verdad? Y lo podemos escribir como solución, ¿verdad? Solución, 2 puntos, puede ser igual, y anotamos los intervalos. Veamos otro ejemplo. Determina el conjunto de solución de la siguiente inecuación. Entonces tenemos menos 2, 5x menos 1 entre paréntesis es mayor que 4 menos x más 6 entre paréntesis. Entonces, procedemos a realizar la solución. En este caso vamos a multiplicar menos 2 por 5x, ¿verdad? Lo cual nos va a dar menos 10x, menos 2 por menos 1, nos va a dar 2, negativo por negativo. Esto va a ser mayor que 4, multiplicamos acá. Entonces, agregamos los negativos acá, ¿verdad? A los paréntesis y conservamos la ecuación. Luego, menos 10x más 2 es mayor que menos x menos 2. Acá resolvemos, restamos los que son similares, ¿verdad? Lo cual nos va a dar menos 2. Luego, seguimos abajo. Menos 10x más x sigue siendo mayor que menos 2 menos 2. Realizamos la resta correspondiente y vamos a tener menos 9x es mayor que 4. Durante todo este transcurso hemos conservado el mayor, ¿lo ven? Hemos conservado que este lado es mayor. Pero en este caso ahora vamos a ver dónde se aplica la propiedad que les indiqué cuando hay que multiplicar por 1 negativo. En este caso vamos a tomar el menos 4 y lo vamos a pasar a dividir al menos 9. El menos 4 es negativo. Entonces, automáticamente vamos a invertir la desigualdad. ¿Por qué? Porque recordemos que la propiedad nos decía que cuando pasamos a multiplicar o a dividir un negativo, entonces la desigualdad cambia de sentido, ¿verdad? Recordemos la última propiedad que vimos. Entonces, x va a ser menor que menos 4 sobre 9, ¿verdad? Negativo con negativo se van a anular y nos va a quedar x es mayor que 4 sobre 9. En el conjunto, vamos a hacer el conjunto de solución. Entonces, como podemos ver acá, tenemos x es menor que 4 sobre 9. En este caso, x nuevamente es menor. ¿Lo ven? X nuevamente es menor que 4 sobre 9. ¿Lo ven? Entonces, nuevamente pregunto, ¿cómo iría el intervalo? ¿Va abierto? ¿Y qué tengo que anotar aquí? Menos infinito. Ahora, ¿qué anoto acá? Una coma, ¿verdad? Y luego va el 4 sobre 9. No. 4 sobre 9. ¿Y cómo va el intervalo? El intervalo va abierto porque aquí no hay un igual, ¿verdad?
no hay un igual. Si aquí hubiese un igual, el intervalo iría cerrado, porque está contemplando al 4/9. Pero en este caso no hay un igual, sino que simple y sencillamente el 4/9 es más grande que X, pero no contempla a 4/9, porque es mayor, más grande. Entonces, el intervalo que tenemos que poner acá, ahorita se los voy a explicar mejor, tiene que ir abierto, porque Ok, para que él profe, vaya cerrado, entonces, tiene que haber una recta. Ujú. ok, Dígame. sí, para que vaya cerrado debe de llevar un igual. Para que vaya cerrado, exacto, correcto. Para que vaya Ujú. cerrado, tiene que llevar un igual. Intervalos es muy fácil, no nos vamos a complicar. ¿Ve? Se hace es una manera muy metódica de resolver. Entonces, les voy a ir preguntando a ustedes son los que lo van a resolver. Aquí tengo X. X es mayor que 16. Ok, ¿quién me dice cómo va el primer intervalo? ¿Abierto o cerrado? Ahora, ¿el X en qué se convierte? Correcto, muy bien. El X se convierte automáticamente en menos infinito. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué se convierte en menos infinito? Porque Es ahí es menor que menor que el 16. 16. Correcto, Profe, si muy fuera bien. ¿Por qué es fuera menor? positivo. Si fuera mayor, fuera más infinito. Correcto, ahorita les voy a hacer un ejemplo con más infinito. Ok, entonces, ¿qué sigue aquí? Una coma. Luego, ¿qué sigue acá? El 16. Correcto, 16. 16. ¿Y el intervalo cómo va? Abierto. Algo ¿Por qué va? Abierto. Porque no Correcto, ¿por hay qué una va? igualdad. del Correcto, igual. correcto, muy bien, excelente. ¿Ven? Ya lo van a dominar. Ahora vamos a hacer otro. Ok, aquí está. ¿Cómo empezamos este? ¿Cómo es el intervalo? Abierto. Profe, abierto. Abierto. ¿Y qué pongo aquí? 14 sobre 11. El menos 14 Correcto, sobre qué. correcto. ¿Por qué el menos Sí, 14 porque sobre hay, 11? porque hay Porque es un signo menor, porque es menor que de menor. Correcto. ¿Qué sigue aquí? Coma. Coma. ¿Coma? coma. Ah, aquí no pongo la X, sino que la ¿Por X se qué, profe? convirtió, porque la X se convirtió, se transformó en Ah, más en infinito. más Ajá. infinito. Ella se transformó, la X se transformó en más infinito, ¿verdad? En más infinito. ¿Y cómo va el intervalo? Abierto. Abierto, no, profe. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? no hay una igualdad. ¿Correcto? Y también porque aprendas en esto así de memoria, siempre el más infinito, los infinitos, el intervalo va abierto. Siempre. Más infinito, menos infinito, siempre va abierto. La igualdad lo que va a afectar es al número. Siempre la igualdad lo que va a afectar va a ser al número como tal. Entonces, menos infinito y más infinito siempre va a ir abierto. Siempre voy a Sí. colocar primero el menor. ¿Por qué? Porque como Ajá. dijo la compañera hace un ratito, hacia la izquierda, ¿quiénes van? Sí, los números más pequeños. Siempre, si yo Ujú. empiezo 1, 2, 3, siempre a la izquierda va el número más pequeño. Entonces, Sí, por vean. la regla. Ok, ahora veamos aquí. Menos 14 sobre 11. ¿Cómo va el intervalo? Primer intervalo, ¿cómo va? Él puede Recordemos, que sea la igual. igualdad, ajá. Este símbolo nos ayuda a determinar cómo va el número, el número. Entonces, como tenemos mayor o igual, lo incluye al menos 14 onceavos. Entonces, el intervalo va, ¿cómo? Cerrado. Cerrado. Cerrado, correcto. ¿Qué pongo aquí? Menos Menos 14. 14 Menos sobre 14 11. onceavos. Menos Eso. 14 onceavos. ¿Qué sigue acá? Coma. Coma. Más Y luego, ¿qué infinito. tengo que poner? Más infinito. Más infinito. Correcto, porque la X es mayor. Entonces aquí va más Infinito. infinito. ¿Y cómo va el intervalo? Pero recordemos que este mayor o igual va a afectar es a el número, no va a afectar a la X. Entonces, eso es muy importante. El mayor o igual va a afectar al número, no a la X. A la X, ¿qué le afecta? El hecho de ser mayor o menor que este número. Porque la X se va a convertir ¿en qué? ¿En qué se convierte la X?
en un infinito, correcto. La X se convierte en un infinito. Entonces, eso nos va a decir, si la X es mayor, ¿se convierte en qué? Al ser mayor que la fracción, digamos, se convierte en un más infinito. Correcto. ¿Cómo va el intervalo siempre de los infinitos? En los infinitos, el intervalo siempre va abierto. Siempre va abierto el intervalo. No hay diferencia en cuanto a eso. Perfecto. Para lo que sería el centro de hoy, estos serían los temas que vamos a trabajar.